Jorge Castellanos, y qué bueno porque pues de otra parte hay ahí como una huella, un camino que se ha trasegado y que precisamente inspira estos relatos, y en ese sentido esto se convierte, y hoy la presencia aquí de Miro, se convierte en un motivo para conversar, para dialogar, o sea, es básicamente eso. Entonces, insisto, he querido denominar de manera preliminar este apartado como economía política del lugar. Primero, para establecer un vínculo con la charla anterior en relación con el tema de la acumulación de capital, tema ampliamente descuidado en las agendas políticas contemporáneas y de manera particular en los ámbitos académicos. Segundo, porque considero que hay nuevos campos de construcción teórica que apuntan más bien a señalar una ecología política del lugar. La razón por la que no he escogido esta última versión definitivamente se debe a que creo que debemos discutir más ampliamente este último término antes de adoptarlo definitivamente como propio. Entiendo eso sí que en esta última perspectiva, ecología política del lugar, nos situamos en un amplio diálogo también inter y transdisciplinar entre diversos grupos sociales, académicos y políticos. Podría decir hoy aquí presentes. Y todo parece señalar que es allí donde habremos de converger en un momento determinado. En particular cuando distintas plataformas sociales buscan puntos alternativos de referencia. Es el caso del Comité por la Defensa del Páramo de Santurbán, para señalar solo uno, que ha escogido el tema, digo yo, de la ecología política del lugar en relación con el tema del Páramo de Santurbán como un punto de referencia para cohesionar el movimiento social en la región y convertirse en un punto de referencia en América Latina. Yo he estado en algunas de las reuniones del comité, en fin, y uno diría, sería bueno en algún momento poder reflexionar en esto, es decir, reflexionar sobre el legado que ese comité le está dejando a la ciudad y la región en términos de construcción social y de movimientos sociales, y en términos de lo que podríamos denominar una nueva justicia espacial que hay detrás de esa reflexión. Entonces es bueno hacer esa otra reflexión también en algún momento sobre qué significa este movimiento social, aunque lo tenemos claro, pero un poco también hacer una lectura, digamos, en común de qué puede estar significando y cuál es el legado que estamos dejando para otras generaciones. Y bueno, aquí, digamos, yo retomaría en este tema de la ecología política del lugar unas palabras de Félix Guattari. Félix Guattari es uno de esos, digamos, escritores contemporáneos que se ubica en el ámbito de la filosofía y la economía política contemporánea y que ha reflexionado ampliamente sobre estos temas ambientales, la problemática ambiental contemporánea. Y digamos, entre los tantos textos de Félix Guattari hay uno que se llama Las Tres Ecosofías, donde hace una reflexión sobre las problemáticas ambientales contemporáneas y el significado de estos movimientos sociales en este ámbito global y local. Entonces, miren lo que dice Félix Guattari en relación con este tema de los puntos de referencia de la ecología política del lugar. Aunque recientemente hayan iniciado una toma de conciencia parcial de los peligros más llamativos que amenazan el entorno natural, de nuestras sociedades en general se limitan a abordar el campo de la contaminación industrial, pero exclusivamente desde una perspectiva tecnocrática, cuando en realidad solo una articulación ético-política, que yo llamo ecosofía, entre los tres registros ecológicos, el del medio ambiente, el de las relaciones sociales y el de la subjetividad humana, sería susceptible de clarificar convenientemente estas cuestiones. Es cierto, por lo tanto, como afirma Enrique Leff en su artículo La ecología política en América Latina, un campo en construcción, que la ecología política o a la ecología política le conciernen no solo los conflictos de distribución ecológica, sino explorar con nueva luz las relaciones de poder que se entretejen entre los mundos de la vida, de las personas y el mundo globalizado. Ahora bien, ya pues pasando, digamos, continuando con esta reflexión, podríamos decir que la crisis ambiental misma a escala planetaria es el resultado de una prolongada era de excesos, en buena medida por un poder sin límite del capital como relación social de producción dominante en el mundo. Y una economía de mercado, obviamente, que va aparejada a él, que ha hecho carrera con la extensión del modelo neoliberal a ámbitos que se habían pensado para la regulación por parte del Estado, como la educación, la vivienda, la salud, la prestación de servicios públicos esenciales, entre otros. Es decir, cómo copa todo este movimiento en el mundo, ámbitos que
si bien estaban dentro de una economía social de mercado capitalista, tenían unas regulaciones. Hoy esas regulaciones pasan al ámbito privado y, digamos, se borra un poco esa frontera entre, aparentemente, entre lo público y lo privado a la hora de tomar decisiones a nivel local. Sobre todo que, digamos, minando el punto de referencia de dónde están las responsabilidades propiamente para la toma de decisiones. Y eso tiene que ver con el tema de toda la descentralización político-administrativa que viene aparejada con el modelo neoliberal desde los años 80, es decir, ¿no? En el marco de un proceso de mayor autonomía que se pensaba de las regiones y territorios que desembocó en América Latina, de una parte en iniciativas populares que albergaron la esperanza de ampliar el horizonte de la participación en el desarrollo local. Acuérdense todo este tema que surge a partir de ahí, de elección popular de alcaldes, presupuestos incluso participativos, el caso de Porto Alegre, en fin, toda una esperanza de lo que significa una nueva apertura y una nueva descentralización político-administrativa en América Latina, que trataba de seguir un patrón de referencia que viene un poco como del sur de Europa, en términos de que Europa en ese momento también se vuelve a hablar de la necesidad de volver a hablar en las lenguas vernáculas, de recuperar toda esa autonomía territorial que había quedado delegada y subsumida por el Estado-Nación europeo, ¿no? En el marco incluso del Estado de Bienestar. Ampliación, en fin, del espectro de la democracia liberal, es decir, de las libertades instrumentales y constitutivas que se abrieron paso en sendas reformas legislativas y constitucionales, definiendo el horizonte de un nuevo conjunto de reglas en el marco de lo que se ha dado en denominar el nuevo Estado Social de Derecho en América Latina. Recordemos, así sea brevemente, que ello ocurrió en el marco de los escenarios globales ocurridos entre finales de la crisis mundial del sistema capitalista en los años 70 y comienzos de los 90, en los que surge la reivindicación por los asuntos lugares, es decir, los asuntos del lugar, y lo hace de la mano de exigencias políticas y culturales de distintos grupos sociales que intentan recuperar el sentido de las lenguas vernáculas, como lo he dicho, como en España con la nueva Constitución Española de 1978, que rompe con décadas de ausencia de una verdadera expresión democrática en el ejercicio del poder, o una mayor autonomía para los entes locales municipales en México, la reforma municipal de 1983, la nueva ley de municipalidades en el Perú, u otros países de América Latina. E igualmente en este contexto se develan posturas de grupos minoritarios que reivindican la diferencia étnica, el género y multiplicidad de intereses que usualmente estuvieron a la deriva en el marco de las tradicionales políticas del Estado-Nación. Pero esto tiene otra contralectura, que a veces no se hace, o regularmente no se hace a profundidad, pero podríamos hoy esbozar un primer momento. Que a la par que se genera este proceso de descentralización político-administrativa con esta esperanza liberadora, digámoslo así, que hay en América Latina, de nuevas formas de interacción social, de participación política y ciudadana, también surge un reacomodamiento del capital transnacional. Es decir, el capital también de alguna manera, el capital entendida como relación social de producción dominante hegemónica, también se acomoda a esta nueva realidad. Es decir, participa de ella y reconfigura el nuevo orden territorial, participa en la reconfiguración de ese nuevo orden territorial. Incluso, como en nuestro caso, a favor de élites mafiosas y corruptas, que se anclaron en el poder mediante lo que se ha denominado por algunos autores, como el caso, por ejemplo, de Gabriel Salamanca, Gabriel Misas, y que escribe un libro que se llama La reconfiguración cooptada del Estado en Colombia. Es decir, que el proceso de descentralización político-administrativa también, a través de ciertos acuerdos y ciertas retóricas de la civilidad y de la democracia, da lugar a que estos grupos, digamos, coopten el Estado a través de estructuras mafiosas y corruptas, que es lo que hemos visto a lo largo de una amplia y profusa legislación en todos los campos, pero a la vez con unos niveles altos de corrupción en todos los estamentos de la sociedad. Esto se ha denominado la reconfiguración cooptada del Estado. Entonces, abro comillas y cito: para cometer actos de corrupción exitosa se necesita formar y contar con redes sociales complejas y eficientes, que garanticen confidencialidad y mediante las cuales se puedan realizar distintos actos y acuerdos jurídicos, políticos y económicos. Dichos actos y acuerdos no se producen de manera esporádica o espontánea, de manera que se requiere mucho tiempo para plantear su organización y lograr su consolidación. Por lo tanto,
las redes de corrupción pueden ser analizadas como redes de aprendizaje y gestión criminal. Es decir, esa es una lectura de lo que también nos trae la descentralización político-administrativa, sin desconocer que hay avances en términos de logro de libertades formales, políticas, sociales, jurídicas, institucionales. Hay otro fenómeno que, digamos, corre paralelamente. O sea, no hay que olvidar que los procesos de acumulación de capital discurren en un amplio segmento de actividades humanas en distintos lugares del mundo, desde los años 80 para acá, en los que la matriz ambiental, si bien se sitúa como una de las más importantes, o si queremos la más importante, no sustituye, sino más bien complementa diferentes procesos sociales, políticos y culturales que tienen lugar en las formas actuales de cambios en la reconfiguración de la propiedad privada a escala planetaria. Es decir, a la medida que ocurre todo este proceso, yo inicialmente les comentaba, hay una reconfiguración del capital a escala global, es decir, cambian las formas de la propiedad privada tradicional, es decir, de la existencia de esa propiedad privada. Antes la propiedad privada era de bienes y bienes físicos, ¿no? Y ustedes saben que hay una economía red, una nueva economía mundial que pasa y yo lo explicaba un poco en la presentación pasada, que tiene que ver con que ya no, el peso fundamental en la generación de empleo y en la generación de valor en las nuevas sociedades ya no está en la industria, ¿no? Sino en nuevos sectores de bienes y servicios digamos, de alto contenido tecnológico, en los que ya se sitúa el capital transnacional, ¿no? Y que tiene que ver con muchas expresiones que a veces como que tienden a confundir la gente, ¿no? El tema de la innovación, la disrupción, economías disruptivas, etcétera, etcétera, que no es un proceso muy distinto a lo que ya venía ocurriendo desde el siglo XIX en términos de procesos de acumulación de capital, pero que ocurre ya en otros sectores, que tiene que ver con el sector del conocimiento como un sector decisivo para la formación de capital humano y para la creación de valor a escala global, ¿no? Entonces, cuando nos dicen los nuevos países industriales, ¿qué es lo que pasa allá? ¿Cómo Corea llega a ser lo que llega a ser? Es porque, digamos, esos países dieron ese tránsito de la economía industrial a una economía de bienes y servicios, donde ellos, digamos, se catapultan como parte de los centros de reconfiguración, no solo del poder transnacional, sino de las nuevas redes de economía a nivel global. Y este tema de los cambios en la propiedad privada, a mi entender, sigue siendo la piedra angular sobre la cual descansa la emergencia de nuevas conflictividades, producto de una distribución desigual del producto, obviamente, a escala global y local, y por lo tanto el reclamo por sociedades más equitativas y justas. Según Jeremy Rifkin en su libro La era del acceso, la revolución de la nueva economía, abro comillas, el impresionante cambio que se ha producido en menos de 40 años de la propiedad de capital físico a su arrendamiento y a la externalización de las actividades representa un cambio de dimensiones oceánicas en la historia del capitalismo moderno. Microsoft es una buena muestra de cómo funciona esta nueva lógica en la emergente economía red. Una lógica que evita la propiedad de bienes y favorece el acceso con plazos a corto plazo y al capital productivo, digamos, también a corto plazo. Pero uno lo podría poner en las nuevas plataformas que tenemos, ¿no? Lo que llama, cuando uno le dicen de Uber, de Rapid y todas estas nuevas plataformas que ha generado el capitalismo a escala global, pues uno dice, bueno, diablos, ¿contra quiénes estamos peleando? Contra unos fantasmas, ¿no? Contra unos molinos, porque pues realmente es un capital que no está ubicado en un solo lugar, sino que forma parte de un capital red. Y digamos, ¿y quiénes se oponen a eso? ¿Cómo están organizados los trabajadores de Rapid o cómo están organizados los trabajadores de Uber, cuando obviamente su capacidad de negociación y de generación de, digamos, de nuevos entornos para ellos prácticamente está vedado? Es decir, esta es una nueva economía de plataformas que obedece a unas nuevas lógicas de acumulación del capital a escala global, y la protesta es contra ellos mismos, ¿no? Contra la ciudad, contra el alcalde, contra el gobernador. Es decir, cuando obviamente la lucha es con un fantasma que es el capital transnacional, obviamente ubicado en una nueva escala de valores, en un nuevo terreno que es lo que se llama la economía ingrávida, básicamente. Bueno, insisto que no desestimo hablar sobre una ecología política del lugar, pero en tanto que es un campo en construcción, prefiero, por lo menos por ahora, abordar la idea de unas estructuras espaciales y territoriales del poder que se extienden a escala planetaria para reconfigurar las dinámicas urbano-territoriales, incluidas las prácticas culturales e identitarias de distintos grupos poblacionales, dotando de un nuevo sentido del ser y el estar, y es decir, del habitar mismo.
Entonces aquí entró el tema del lugar, un poco más concentrándome en por qué una economía política del lugar. Es frecuente referirse a un lugar en concreto e invocar otro, sea el real o virtual, pues quienes habitamos las ciudades contemporáneas realizamos el tránsito hacia nuevas formas de organización social, de una manera veloz, aunque imperceptible, desdibujándose y en ocasiones desapareciendo diversas formas y estilos de vida. En esencia, transformándose también nuestros hábitos y conceptos acerca de la estancia en el lugar, nuestra percepción acerca de la vida y la muerte. Esta última siempre se concibió en la ciudad no como disolución del ser, sino como cambio de vida. La ciudad es también el lugar donde se materializa la relación entre el hombre y el tiempo. Las vertiginosas transformaciones que se suceden en distintos espacios geográficos y sus lugares apenas si alcanzan a dejar su perecedera huella en nuestra memoria. Y quisiera hacer un paréntesis aquí. Esta mañana estábamos en una reunión, desde ayer estábamos en una reunión en la universidad para entender las dinámicas hoy del movimiento estudiantil. Dice, ¿cómo entiende usted las dinámicas del movimiento estudiantil hoy? Cuando son muchachos que están llegando a la universidad a los 16, 17, 18 años, y ellos ya sus formas de organización social y expresión política es a través de la red, de las redes sociales. Es decir, ahí hay incluso algo que muy interesante que ocurrió, y uno de los líderes estudiantiles donde decía, es que estos muchachos son muy espontáneos. Es decir, las organizaciones tradicionales, algunas de las organizaciones tradicionales existentes en el movimiento estudiantil, incluso no logran mapear muy bien los estilos y las formas de actuar de estos nuevos grupos. Es decir, no porque los viejos grupos siguen teniendo un papel de alguna manera protagónico en el discurso, en la acción, pero es que en las redes sociales usted se puede mover de otras maneras, y entonces, digamos, muchos de estos grupos que están emergiendo en la universidad no necesariamente quieren dar la cara y hablar con la administración, simplemente quieren tomar sus propias decisiones porque sus ámbitos de decisión no necesariamente están en espacios físicos, sino en espacios virtuales. Y ellos, no solamente, y si ellos tienen complejidad para hacer esa lectura, pues nosotros con mayor razón, es decir, ¿con quién interlocutamos? Pasaron 2 meses y aquí terminó un mes en la universidad y no sabíamos con quién hablar. Hace exactamente 8 meses teníamos un grupo con el cual discutíamos permanentemente los acuerdos logrados con el gobierno superior en materia de educación superior, que es lo que tú afirmabas esta mañana. ¿Qué pasó ahí? ¿Sí me entendés? No, ahora llegaron otros combos que se están expresando a través de nuevas formas de organización con las que ya a nosotros nos queda difícil, porque usted me pregunta, por ejemplo, a mí, bueno, yo hago tránsito hacia las nuevas tecnologías, pero yo utilizo poco el Facebook, bueno, es decir, me muevo regularmente en las redes sociales y entonces, imagínate, se va creando una brecha intergeneracional cada vez mayor y de ahí la necesidad, y seguramente los movimientos políticos sí lo tienen mucho más claro, que ahora se coopta ahí también mucha parte del ejercicio político que hay que dilucidar. Pero eso está ocurriendo no solamente a escala de los movimientos sociales, sino que es una transformación del concepto de lugar tradicional que teníamos a un lugar virtual que empieza, digamos, a ser definitivo en las relaciones políticas entre los diferentes actores e instituciones. Bueno, esa es como una idea. Toda una experiencia del hecho social localizada en el tiempo y en el espacio que ha sido capaz de reorientar la percepción que como individuos tenemos de nuestra relación con el mundo. Entonces aquí viene, al tradicional concepto de lugar y sus múltiples referencias que conociéramos desde Newton, es decir, el lugar como parte del espacio que un cuerpo ocupa, siendo relativo o absoluto en relación del espacio, hemos dado paso a una comprensión que nos ubica más recientemente en el lugar virtual, propio de un espacio también virtual. En palabras de Merleau-Ponty, abro comillas, se vuelve imposible distinguir rigurosamente el espacio y las cosas en el espacio. La mera idea del espacio y el espectáculo concreto que nos dan nuestros sentidos. Somos, como afirma Arturo Escobar, seres de lugares, constituidos por estructuras sociales sedimentadas y prácticas culturales, puesto que el sentir y el moverse no son presociales. El cuerpo en el que se vive es el resultado de procesos culturales y sociales habituales. Ello significa también reconocer que en el lugar se integran el ambiente, el cuerpo y la memoria, como las emociones y el deseo. Como en la ciudad calviniana de Ercilia, el libro de Ítalo Calvino, ¿no? Las ciudades invisibles.
A ver, yo remito a este libro porque este es un libro de un pensador italiano contemporáneo, donde están los diálogos imaginarios entre Marco Polo y el gran Gengis Khan, ¿no? Entonces, el gran emperador mongol, después de que conquistaba las ciudades, quedaba extasiado de tanto poder y, bueno, y otras tantas cosas, y quedaba sumido como en una especie de depresión, ¿no? Es decir, ya había logrado lo que se había propuesto y entraba como en un estado depresivo, y Marco Polo, que ya estaba en la corte, era invitado a conversar con el emperador, y Marco Polo lo que hacía era narrarle cuáles eran las nuevas ciudades que iba a conquistar. Todas las ciudades tienen nombre de mujer. Entonces Cleo es una de las ciudades, entonces hay un relato imaginado de las ciudades, ¿no? Y lo que esas ciudades significan en términos de emociones, de deseos, de lo que somos como seres humanos. Entonces aquí voy a coger una pequeña parte de un relato que se llama Ercilia, ¿no? ¿Qué ocurre en Ercilia? ¿Qué le cuenta Marco Polo al emperador sobre Ercilia? Dice: en Ercilia, para establecer las relaciones que rigen la vida de la ciudad, los habitantes tienden hilos entre los ángulos de las casas, blancos o negros, o grises o blanquinegros, según indiquen las relaciones de parentesco, intercambio, autoridad, representación. La cultura, como la vida misma, tiene sentido y significación en lugares particulares. Continúo. Allí se pregunta por el sentido y valor de la acción humana. Acción que, lo mismo que la fonación en el habla, el color en la pintura, las líneas en la escritura o el sentido de la música, significan algo. Pierde sentido la cuestión de saber si la cultura es conducta estructurada o una estructura de la mente, o hasta las dos cosas juntas, mezcladas. Bueno, volviendo al tema de Ercilia, el tema de los tejidos y los hilos para poder significar las relaciones en la ciudad, pues está muy propio también en nuestras culturas de las comunidades indígenas, ¿no? Ustedes lo ven, que toda la cosmovisión indígena en nuestros territorios tienen que ver con andar el camino, ¿no? Revitalizar la cultura, los usos y costumbres propios. Y eso se hace a través de los colores que se tejen, ¿cierto? De esto que tenemos acá. Esto que tenemos acá es la representación del mundo inga, ¿cierto? Aquí están todo lo que significa el territorio o para el pueblo inga, ¿no? El río, los valles, la naturaleza, el fuego, es decir, la chagra, y las distintas formas de concebir el territorio, que no se circunscribe simplemente a una estructura jerárquica, sino a una relación precisamente armónica con la naturaleza, ¿no? Es decir, que le habla a través de significaciones que tienen que ver con la forma en que ellos establecen los rituales, como por ejemplo el tema de la toma de yagé. Entonces, la toma de yagé, vas a tener, el chamán se para al frente de los que van a tomar yagé y les dice: les deseo una buena pinta, ¿no? Entonces, cuando tú ya estás cogido del yagé, pues empiezas a ver otra cosmovisión y a integrarte con otro cosmos y con otra sensibilidad que tiene que ver con una estética, pero también con una ética sobre el lugar donde estás y el respeto que tienes que tener frente a esa comunidad para tratar de entender parte del legado de ese mundo que nos ha llegado hasta hoy. Y cuando ellos dicen: bueno, ahora sí, ¿no? Después de esto vamos a pensar y andar el camino juntos, y vamos a hablar sobre el mandato de vida. Y yo lo he dicho en muchos escenarios, el mandato de vida, establecer hilos, ¿cierto? Es el mandato de vida de los próximos 400 años. La primera vez yo creo que comenté eso, la vez pasada, cuando me dijeron que es para los próximos 400 años y nosotros hablamos de planes de desarrollo de 4 años, pues yo creo que en el fondo ellos a veces se ríen de nosotros, ¿no? Es decir, estos manes están haciendo planes de desarrollo para 4 y ahora sean de planes de ordenamiento para 25, y nosotros estamos hablando que el mandato de vida es para los próximos 500 años. Entonces yo me pregunto, si estos manes a nosotros, es decir, si ya sobrevivieron a los españoles, pues también nos sobrevivirán seguramente a nosotros. Pero esto para significar el tema de cómo hilar la conversación alrededor de estos aspectos del significado del lugar que puede tener para quienes estamos en la ciudad, en contextos seguramente urbano-territoriales, y para quienes desde otra cosmovisión le aportan a la construcción y el sentido de lo que hacemos y somos hoy en la ciudad, pero también en esos territorios. Volveré más adelante sobre ese tema. A la hora de generarse propuestas para los lugareños, en una perspectiva estrictamente económica, se suele desconocer que se trata de espacios socialmente construidos, ¿no? Es un poco la
la lectura que hay de diferentes sistemas sociales, ¿no? De la izquierda colombiana, en fin, que la construcción es una construcción socialmente construida, es decir, se tienen que llegar a unos mínimos consensos políticos y sociales para elaborar estos planes de desarrollo y planes de ordenamiento territorial, planes de desarrollo local, como lo queramos llamar, en los que subyacen relaciones de identidad, cultura y poder. Es también el desconocimiento de la otredad que somos, cuando eso no se tiene en cuenta, y por lo tanto del conjunto de interrelacionamientos, de integraciones y de articulaciones que se producen al tenor de los conflictos sociales presentes en el lugar. El lugar se instituye a partir de unas narrativas, una narrativa del lugar en oposición a los no lugares, que son los nuevos espacios de los centros comerciales, ¿no? Es lo que hay toda una reflexión sobre lo que son frente a los lugares, hay unos no lugares, que es donde, digamos, se generan los nuevos espacios de consumo y de interacción en la ciudad. Entonces ahí hay que recordar un poco que los referentes que tenemos de los griegos eran los tres lugares básicos del centro de la ciudad, ¿no? Que nos han llegado hasta la modernidad. Es decir, el ágora, muy bien, el ágora era el lugar donde, digamos, primaba el discurso epidíptico sobre lo bello, ¿cierto? Sobre el discurso sobre la ciudad. Estaba era la discusión sobre el presente, ¿cierto? Estaba el tribunal, ¿cierto? Que era donde se discutía sobre lo bueno o lo malo de lo actuado, ¿cierto? Y estaba la asamblea que era el lugar de la ciudad-estado donde se tomaba la decisión o no si ir a la guerra. Esos lugares centrales los seguimos teniendo en las ciudades, eso, digamos, es una herencia que tenemos, que nos llegó incluso hasta desde los españoles, ¿no? Es decir, esos lugares centrales. Pero lo digo que en oposición a esos lugares que teníamos nosotros como referentes en el pueblo, la iglesia, la casa, han surgido unos no lugares en las ciudades donde simplemente nos encontramos como para estaciarnos en el consumo que nos ofrecen estas nuevas redes del capital, es decir, el centro comercial, la quinta, como lo queramos llamar, es decir, ¿no? Es decir, ahí se va simplemente a el consumo no solamente de mercancías, sino al consumo de sí, que es el otro tema que se deriva de esa interrelación en esos ámbitos que se llaman no lugares. Bien. Bueno, voy a avanzar un poco. Una es, por lo tanto, la representación del territorio que se produce desde colectividades, subjetividades que emanan de los centros de decisión, con una discursividad proclive a fomentar relaciones asimétricas en los territorios y en la periferia, y otra la que se produce en el seno de estos. Yo creo que aquí lo tenemos claro todos nosotros, es decir, hay una discursividad dominante, ¿cierto?, en el ámbito de la ciudad y los territorios, y siempre hay unas contradiscursividades que generan los mismos movimientos sociales que empiezan a tener influencia, digamos, por lo menos en la elaboración de lo simbólico en relación con el estar en el lugar hoy, que es un poco lo que está detrás de todos estos movimientos alternativos hoy, una nueva forma de estar y ser en el lugar, porque esos modelos anteriores ya, digamos, prácticamente agotaron sus propias posibilidades de desarrollo, digamos, en esa lógica del desarrollo. Y esto tiene que ver, bueno, continúo acá. Sí, tiene que ver con un sello particular de definición de políticas públicas, que ha consistido básicamente en los últimos años, el hecho de entrar en estas nuevas dinámicas de unos espacios del consumo de sí, en una cultura que también se llama diferentes sociólogos lo han denominado eso de manera, a esto lo denominan algunos la era del vacío en relación con este tema. Entonces eso tiene que ver con el fomento de unas políticas públicas que están destituyendo los imaginarios sociales sobre los cuales se construyó la modernidad. El tema del concepto de Estado, el concepto de familia y el concepto de individuo hoy ya está muy cambiado muy permeado por estas nuevas estructuras dominantes, digamos, en la segunda modernidad, o esta modernidad que se llama modernidad líquida, ¿no? Es un poco también el término que se le asigna. Entonces, en las últimas 3 décadas, a los territorios, sus regiones y lugares les ha resultado imperativo hacer política de una manera distinta, para fungir como unidades de negocio altamente competitivas ante las nuevas exigencias del mercado mundial, requiriendo atender los elementos centrales del desarrollo, de lo que se concibe hoy como el desarrollo. Surgen 3 enfoques complementarios de ese desarrollo que no son necesariamente independientes unos de otros
y que cobijan modalidades diferentes sustantivas del desarrollo local, más allá de su indesmentible dimensión geográfica. El enfoque del desarrollo local como una matriz de estructuras, industrias diversas, el enfoque del desarrollo local como un proceso endógeno de cambio estructural y el enfoque de desarrollo local como el empoderamiento de una sociedad local. Sin embargo, cualquiera que sea su denominación, desarrollo regional, local, endógeno, sostenible, sustentable, etc., él se entiende en el marco de una situación típica de empuje de prácticamente todas nuestras actividades sociales, políticas, económicas, tecnológicas y culturales hacia la satisfacción de las necesidades del mercado, lo que ha derivado en complejas relaciones entre organismos e instituciones del Estado con empresas privadas del capital nacional y transnacional a nivel local. En el campo político e ideológico que se avecina se impone, por lo tanto, una mirada crítica del desarrollo desde el sujeto y las colectividades asentadas en el lugar como alternatividad. Supone ello, por lo tanto, un proceso de mayor complejidad que involucra no solo decisiones tecnocráticas, sino lo que el mismo Guattari denominaría el interés por dispositivos de producción de subjetividad que permitan la resingularización individual y o colectiva en distintos ámbitos de la vida y que lleven a un cambio en los paradigmas existentes a la hora de abordar los temas urbanos territoriales y las formas de gobierno necesarias para hacerlo. Lo hablábamos esta mañana, el paso de los derechos, que estamos en una era de los derechos, ¿no? Derechos de primera generación, derechos de segunda generación, derechos de tercera generación, derechos de cuarta generación, derechos de quinta generación. Estamos en la era de los derechos de la información, ¿sí o no? Entonces hay una superexplosión de los derechos, pero entre esos derechos y ejercer su titularidad hay un vacío enorme, ¿no? Entonces hoy no, hace rato se viene hablando del goce efectivo del derecho o de la titularidad de ese derecho para poder enmarcarlos en un conjunto de políticas públicas que se abran en un nuevo escenario de conflictividad, pero también, digamos, de posibilidad de construcción social. Ámbitos tan variados, eso tiene que ver con ámbitos tan variados como la lucha contra el hambre y la desnutrición, el racismo, la violencia en sus distintas manifestaciones, estas posibilidades que se abren, segregación espacial y en nuestro caso contraformas autoritarias de gobierno, estamos hablando de hoy, que bajo el disfraz de la civilidad y la democracia destruyen vida humana, se asesinan sin misericordia líderes sociales e indígenas. Todo lo que puede dar ese discurso de los derechos también, ¿no? Cuando no se ejerce la titularidad sobre ellos mismos. Cuando se habla, y aquí voy terminando, de paz, por ejemplo, territorial en Colombia o en los lugares, no puede obviarse el tema de las comunidades indígenas, está presente, esto es un tema, nos está, digamos, golpeando de frente. Cada vez más uno, digamos, hoy la UNIC presentó un documento del número de indígenas que han sido asesinados durante los últimos 10 años, la verdad no tengo la cifra, pero es una cifra aterradora, porque lo que venimos viendo, digamos, en el Cauca es el espejo y el retrato de una política de muerte y vida en los lugares por el establecimiento en relación con una especie de etnocidio, es decir, nos hace recordar una acción sistemática como la que ocurrió en su momento contra grupos políticos como el caso de la Unión Patriótica, es decir, una cierta sistematicidad, y no simplemente en relación con las comunidades indígenas, sino en relación con defensores de derechos humanos y líderes sociales, ambientalistas, etcétera, etcétera. De eso estoy hablando acá. Muchas de estas comunidades, así como otras poblaciones étnicas, han sido expulsadas de manera violenta, es decir, desplazadas de sus lugares de origen, desconectados de su hábitat, trastocado por lo tanto su forma de ser y estar en el mundo. Como afirma Achille Mbembe en su libro Necropolítica. Este es un líder africano que, digamos, resultado del apartheid en África, desarrolla toda una teoría también del lugar a partir de reflexiones también de diferentes autores, pero nos dice lo siguiente, que tiene que ver con el tema por el cual estamos pasando en Colombia, que estamos volviendo al estado de excepción, ¿no? El estado de excepción y la seguridad como elementos centrales para disuadir en los movimientos sociales. ¿Cierto? El estado de sitio. Examinamos, cito a este señor en ese libro que lo recomiendo, que se llama Necropolítica, recuerdo a Achille Mbembe, líder africano, comillas, examino las trayectorias a través de las cuales el estado de excepción y la relación de enemistad se han convertido en la base normativa del derecho a matar. Y en estas situaciones el poder, que no es necesariamente un poder estatal, hace referencia continua e invoca la excepción, urgencia y una noción ficcionalizada del enemigo. O sea, lo que estamos viviendo de nuevo aquí en nuestro país, en relación con esas nuevas estancias en el lugar. A esta violencia física, fíjate que yo estoy dando el paso allá al tema del conflicto armado en Colombia sin mencionarlo directamente, ¿no? Para el tema del lugar, abocar el tema del lugar.
A esta violencia física se suman, sin embargo, otras más sutiles, que causan igualmente un daño en ocasiones irreparables. Las estructuras sociales en Colombia y sus sedimentos han sido pensados casi que exclusivamente para contextos urbanos y, por qué no decirlo, de espaldas al mundo rural en el que las comunidades indígenas, afros y campesinas libran su propia batalla frente a los avatares de una política pública que apenas sí las contempla en las nuevas agendas del desarrollo. Los planes de desarrollo que en los municipios del sur del país intentan rescatarlos del olvido quedan pronto atrapados en las vetustas lógicas de las administraciones locales lentas, parsimoniosas y con escasísimos recursos para apoyar sus proyectos. Por esto lo digo porque hace poquito fui invitado por la Escuela de Derecho y Ciencia Política a dar un diplomado, participar en un diplomado con víctimas del conflicto armado allá en Mocoa, y entonces mirábamos con ellos lo que es el plan de desarrollo para Mocoa, que tiene obviamente todo un plan de atención a víctimas, porque Mocoa es de los municipios que ha recibido mayor desplazamiento en el sur del país por esas nuevas, digamos, relaciones de poder que se están estableciendo. Hay un tema de desplazamiento forzado muy fuerte desde Orito para abajo, en toda esa región, digamos, petrolera, y digamos ellos están sintiendo que si bien están contemplados en en los planes de desarrollo, eso es, digamos, es decir, eso es un disparo, pues es como que un globo al aire, podríamos decir, ¿no? Porque realmente la gobernadora actual, que está terminando prácticamente, no ha abocado en temas de desplazamiento forzado un ejercicio real de titularidad de derechos en relación con esta y otras poblaciones asentadas en el lugar. Bueno, entonces, para rematar, es decir, cuando estamos hablando de los lugares, yo creo que son temas ya conocidos, pero quisiera terminar ahí, con estos aspectos. El asesinato de líderes sociales, defensores de derechos humanos y miembros de comunidades indígenas apuntan, a pesar de la negativa del gobierno a reconocerlo y organismos de seguridad del Estado, a una cierta sistematicidad, ya lo decíamos, que recuerda las formas selectivas de exterminio que prevalecieron cuando se ejerció la violencia política en contra de los miembros de la Unión Patriótica. A ello se suma una lucha directa y simbólica y real por la memoria y la verdad, así como un trabajo muy elaborado por desprestigiar, desfinanciar o deslegitimar las instituciones nacidas del acuerdo, como el acuerdo final en Teatro Colón con las FARC, como la JEP, ya lo conocemos, y la Comisión de la Verdad. Como señaló Gonzalo Sánchez recientemente en una entrevista que le hicieron en El Espectador, el exdirector del Centro Nacional de Memoria Histórica, aunque sin duda la memoria, por su poder simbólico y social, es siempre objeto de disputa, ahora más que nunca se ha convertido en un botín político, con el que se quiere legitimar un solo discurso, o más concretamente el discurso de quienes están hoy a la cabeza del Estado. Siguiente momento. El vacío de poder que ha quedado en los territorios y lugares que antes eran controlados por las FARC, ya lo conocemos, ha sido copado en algunos casos por sus propias disidencias o por estructuras armadas ilegales ligadas al narcotráfico que ejercen violencia y control territorial. Bueno, aquí vale la redundancia, en territorios y lugares que pertenecen a comunidades indígenas, como es el caso del departamento del Cauca, ya lo señalábamos. Se trata también de amplias zonas que son reservas naturales, como en el caso de la Macarena, en la que se ven ampliación de la frontera agrícola, procesos ilegales de ocupación de tierras y presencia de cultivos ilícitos. Esto yo lo recuerdo es porque cuando estuvimos allá con los diplomados de la Escuela de Derecho, Ciencia Política, Economía y del IPRED, cuando fuimos a hacer los diplomados allá en Colinas, en Mesetas Meta, en Colinas Guaviare, ¿cierto? Pues es decir, y cuando tú recorres por allá toda la Macarena, que es el que se está vendiendo como el nuevo lugar de turismo del país, y el río de los colores, pero la verdad es que cuando uno regresa por esa trocha, no hay sino de nuevo vacío de poder, ampliación de la frontera agrícola. Yo no me quedé aterrado porque vas por un parque natural. Nosotros veníamos en las camionetas de la universidad por pura selva, digamos así, por una trocha pequeña, y usted ya veía que era que estaban metiéndole alumbrado, es decir, apropiándose de esos lugares, y obviamente todo un ejercicio de por ahí de grupos del narcotráfico y otros grupos y disidencias que están ejerciendo un poder territorial y que generan de nuevo ese vacío de poder en los territorios. No, eso, mejor dicho, eso nosotros realmente nosotros sí lo conversamos, incluso lo conversábamos con la misma gente de las FARC, ¿no? con los que hemos tenido la oportunidad de conversar en varios momentos, acompañarlos en procesos con diplomados nuestros y con la Universidad del Valle,
Pero bueno, eso ya esa es otra orden de realidad. Donde nosotros estábamos, por ejemplo, fuimos a entregar yo siempre recuerdo eso, nunca se me olvidará, Emilio, fuimos a entregar los diplomas, 120 diplomas a los excombatientes y había 30 personas, hermano, es decir, estamos hablando de mesetas, y ¿dónde está el resto de la gente? Pero decían, no, hermano, profe, los unos se fueron a echar machete, otros fueron para la casa a visitar, pero después nos dimos cuenta, y estamos hablando hace 3 años, que a 3 o 4 horas donde nosotros estábamos ya estaba Granobles con el Frente Primero de las FARC y ya había 1.200 excombatientes allá, que obviamente ante el asedio del gobierno, en su momento del Centro Democrático y el gobierno que llega al poder, que es el actual, de bombardear todo el tema de los acuerdos, de minar la confianza en el proceso de paz, pues la gente obviamente que está acostumbrada a sobrevivir en esas condiciones en el territorio, pues fácilmente, rápidamente estaban pensando ya cómo tomar distancia del proceso de paz. No con ello estoy justificando en ningún momento lo que está haciendo las disidencias de las FARC, ni más faltaba, sino de por qué se genera ese vacío de poder. Y hablando de este tema, simplemente para ir finalizando, el gobierno se prepara todos los años que se preparó para dialogar con las FARC, pero en temas de la implementación, pues no tenían un programa o no lo querían implementar, tan sencillo como eso. Entonces, hablar del lugar hoy, termino con ello, estimados compañeros, y le agradezco por su atención, pues como ustedes ven, tienen muchos matices. Yo quise terminar con el tema si se quiere, con el tema del lugar y conflicto en los territorios, ¿no? Porque eso está muy presente hoy y es necesario cuando hablamos de estas nuevas realidades urbano-territoriales, pues obviamente reconocernos en esta complejidad en la que de nuevo estamos en los territorios y en los lugares en Colombia y lo que viene desafortunadamente es una mayor conflictividad, probablemente eso allana el camino para nuevas formas de diálogo y construcción social de los territorios, pero obviamente el camino es bien complejo el que tenemos y ustedes lo saben mejor que yo. Entonces, para expresarles agradecimientos por su atención y pues aquí como atentos a poder conversar alrededor de estos y otros temas. Obviamente esto nunca se va a acabar, Luis Álvaro, porque esos temas van a surgir una y otra vez y los temas, digamos, es simplemente para plantear una posibilidad de conversar alrededor de ellos. Gracias.